la clase va a tener dos partes. La primera va a ser sobre introducción teórica y con bastantes ejemplos prácticos, digamos, de lo que son los sistemas de información geográfica. Suena algo medio lejano, pero en realidad es algo que ya está completamente asociado a nuestra vida cotidiana, ya lo vamos a ver. Eh, para tirar así sobre la mesa, a modo de introducción, Uber o pedidos ya son sistemas de información geográfica, o sea, funcionan, son sistemas que se apoyan o funcionan sobre sistemas de información geográfica. Toda su lógica de funcionamiento depende de eso. Y que en nuestro caso particular resultan recursos o herramientas muy valiosas, tanto para la disciplina urbanística, van a ver, como para el desarrollo o el desenvolvimiento de la disciplina arquitectónica. O sea, que es algo que eventualmente les va a servir en, en muchos, en muchas situaciones en su vida. Perdón. Sí. Una interrupción acá. Leti está diciendo que se escucha un poco bajo. Yo Sí. te escucho bien, un poco bajo te escucho, pero bien. Por las dudas. Espérate que voy A ver, ¿cambió? Bueno, igual ahora voy a poner la presentación así que. Bueno, entonces la primera parte va a ser una introducción bastante teórica con varios ejemplos prácticos de lo que son los sistemas de información geográfica. Y después en una segunda parte vamos a explicar cómo vamos a avanzar con la segunda fase del trabajo práctico, que la idea es meter todo ese relevamiento que introdujimos la clase pasada, que lo largamos, digamos, de forma analógica, por decirlo de una forma, cómo lo vamos a meter en un sistema de información geográfica y lo vamos a empezar a usar como un recurso, un insumo para todo el trabajo del año y eventualmente para el año que viene también se siguen cursando en esta cátedra, que tiene, bueno, un doble propósito, un poco que empiecen a utilizar ese tipo de herramientas y por otro lado, nada, desarrollar el ejercicio y ir produciendo el insumo. Les pido también que si alguno tiene una pregunta o comentario o lo que sea, levanten la manito de acá de la llamada, así vamos haciéndolo más ida y vuelta, digamos. Así me parece que enriquece un poco el intercambio eso, así que está bueno que vayamos expresando y respondiendo esas cosas en el momento. Así que bueno, vamos a arrancar. Esto va a ser un poco dinámico. Esto es como una definición muy genérica, que sería un sistema de información geográfica. Es un sistema normalmente informático. Hoy por hoy la palabra sistema se asocia mucho a los sistemas informatizados. Entonces, ¿qué quiere decir informatizado? Que dependen de computadoras, digamos, para su almacenaje y para su procesamiento, para su acceso. ¿Está? Entonces, hablamos de un sistema informático que está dispuesto para registrar, almacenar, manipular, analizar, gestionar y exhibir o representar todo tipo de datos espaciales o geográficos. Y esto empieza a ser como la primera palabra clave de esta clase, que es datos espaciales o geográficos. ¿Qué significa datos espaciales o geográficos? Bueno, acá ya me salgo de la presentación por primera vez. Son datos que están relacionados o referenciados a la superficie de la Tierra. ¿Está? Es decir, que nosotros tenemos un dato que puede ser un número, una variable categórica, qué sé yo, decir que algo es verde o rojo, pero que sabamos exactamente ese dato a dónde está en el planeta Tierra, ¿está? Con muchísima precisión. Y para representar esto se me ocurrió hacer una pavada acá en el blog de notas. Está. Bueno, la primera diapo era esta. La primera diapo era esta, que este gráfico expresa un poco eso, que el sistema es un poco lo que aglutina, digamos, todas estas cuestiones, que pueden ser una o todas, o algunas de ellas. Y lo que estaba mostrando era esto,
se me Perdón, ocurrió la para... última interrupción. Se ve el Power abierto, no la presentación. No, está bien, porque yo me Ok. salí del Power para mostrar Listo. este bloque de notas. Listo. Estábamos hablando entonces de que son datos que están referenciados a la superficie de la Tierra, ¿no? Y acá empezamos. Yo tengo este número, 32, ¿está? Este número es un dato. Este dato, en realidad no sabemos qué es. Sabemos que es un número entero y nada más, ¿está? Entonces, es una expresión numérica de algo que no sabemos qué es, ¿está? Si a ese dato nosotros le ponemos un metadato, ese dato se convierte en información, ¿está? Yo digo que es un dato referido a la temperatura, entonces yo sé que este 32 significa 32 grados centígrados. Bueno, tendría que poner acá temperatura y ponerle acá que son grados centígrados. Entonces, esto es un dato, número entero, esto es un dato con un metadato que empezaría a ser información. ¿Y qué pasa si a eso yo le pongo un par de coordenadas? ¿Está? O sea, ahora este dato se convirtió en un dato geográfico. ¿Está? Yo sé que es 32 grados de temperatura y que esos 32 grados de temperatura están en este lugar que indican estas dos coordenadas. Entonces, fíjense qué sencillo, si yo agarro este par de coordenadas y lo copio y me lo llevo acá a Google Maps, fíjense que enseguida Google Maps entiende que ese dato de temperatura está acá en Roca y Cerrito, en la ciudad de Rosario. Entonces, ahí es muy clarito de qué hablamos cuando hablamos de un dato geográfico. Acá lo que me está diciendo el dato es que en este lugar, en algún momento hubo 32 grados de temperatura. Que alguien midió 32 grados de temperatura. ¿Se entiende? Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de un dato geográfico. Fíjense que yo entré con ese par de coordenadas a Google Maps, acá en el buscador, digamos, de una forma completamente cruda, por decirlo de una forma, y ya enseguida interpretó que me estaba refiriendo a ese lugar en la ciudad de Rosario. Entonces, ese dato está con mucha precisión, está relacionado a este lugar del planeta Tierra. Entonces, para disgregar un poco la definición, hablamos de es un sistema porque son un montón de elementos que se relacionan entre sí para funcionar como tal. Información, porque hay un conjunto de datos organizados, procesados y identificados. Y geográfica, porque hace referencia a la posición de la Tierra. ¿De dónde sale esto? La primera evidencia que hay documentada, digamos, de espacialización de información, es decir, de que se le puso una componente geográfica a datos de algún tipo, vienen de este tipo, John Snow, que fue un médico, un epidemiólogo, se lo conoce como el padre de la epidemiología, digamos, un personaje que hizo evolucionar mucho las ciencias médicas en ese sentido, que en 1854, en medio de la epidemia del cólera en Londres, moría gente a mansalva, digamos, por casos de cólera, empezó a buscarle la vuelta, o sea, se le ocurrió la idea de que eventualmente la gente se estaba contagiando por el agua que tomaba. Entonces el tipo, en ese momento de la historia, el agua no estaba en las casas, digamos, no había agua corriente en las casas, y se juntaba en canillas públicas, digamos, acá dice PAM, digamos, en bombas en centros de bombeo público, ¿no? Uno tenía que ir ahí y buscar agua y llevársela a la casa, o hacer lo que tenga que hacer con agua en ese lugar. Entonces, bueno, distribuidas en la ciudad había bombas de agua de acceso público, y el tipo empezó a mapear a dónde se producían las muertes por caso de cólera. Empezó a poner
en un mapa puso dónde estaban las bombas de agua y empezó a mapear los casos de gente que se moría por caso de cólera. Entonces, nada, el tipo en un momento empezó a ver que todos los casos de cólera se agrupaban alrededor de esta bomba de agua. Y entonces ahí encontró la motivación para buscar, digamos, si esta bomba de agua tenía alguna diferencia con el resto. Y resulta que encontró que el agua que venía a parar a esta bomba de agua, un poco más arriba se contaminaba con desecho, con aguas grises, digamos, con aguas servidas. Básicamente estaban contaminadas con caca. Y ahí empezó a darse cuenta, digamos, de que el cólera se transmitía a través de la materia fecal, y la gente tomaba agua contaminada en esta bomba de agua y se contagiaba y se terminaba muriendo. Entonces, ¿qué es lo valioso de esta experiencia? Que el tipo, con el hecho de espacializar estos dos datos, que son dónde están las bombas de agua y dónde están los casos de muerte de cólera, encontró la correlación entre esas dos cosas, y a partir de eso logró determinar cómo se transmitía el cólera, y en función de eso empezaron a controlar la epidemia, ¿no? Primero anularon esta bomba de agua, la anularon, después arreglaron el problema de dónde se contaminaba el agua, después la volvieron a abrir. Y por otro lado empezaron a tomar acciones de prevención, ¿no? De ver que el agua siempre no esté contaminada con desechos, con aguas servidas. Entonces, acá lo importante es que la primera evidencia que tenemos de una operación de análisis espacial. Análisis espacial precisamente es esto de correlacionar datos o buscar si ciertos datos o cierta información tiene correlación espacial, es decir, si tiene un condicionamiento por en qué lugar de la Tierra está ese dato. ¿Se entiende lo que digo? Si no se entiende, me frena y lo aclaramos. Pero bueno, este mapa en efecto es un escaneo de un mapa original de este personaje. Esto se hacía de forma manual, digamos, no había sistemas informáticos, naturalmente, ¿no? En 1854. Esta forma, digamos, de interpretar y graficar y utilizar información se generalizó, digamos, en los entornos de investigación y demás, pero no fue hasta la década del 60 donde este personaje, que se llamó Roger Tomlinson, hizo dar un salto muy significativo a los sistemas de información geográfica, y en efecto desarrolló el primer sistema de información geográfica, valga la redundancia, informatizado. Este personaje es un británico que en su tesis de doctorado propuso la creación de un estándar, digamos, para informatizar información geográfica, es decir, meterla en una base de datos y poder accederla y trabajarla a través de una computadora. Y macheó en un momento con el Ministerio de Producción, si no me equivoco, de Canadá, que los tipos querían procesar una cantidad de información absurda, muy, muy, muy grande, para hacer unos mapas donde puedan empezar a medir el impacto de la explotación de recursos naturales. Y en función de eso, planificar a dónde hacer perforaciones, por ejemplo, o a dónde hacer actividades de minería. No sé si buscando controlar, pero sí tener una medida de cuál iba a ser el impacto de esas actividades. ¿Qué pasa?
para eso tenían un archivo gigante, digamos, de planchetas topográficas, digamos, del territorio del país, que eran en papel, digamos, y estos mapas se hacían con transparentes, digamos, bien a la vieja escuela, digamos, apilaban capas de papel y tenían geógrafos que dibujaban encima y iban sacando conclusiones a medida que iban laburando. Entonces, ¿qué pasa? El proyecto de los canadienses necesitaba algo así como 700 personas, necesitaba como 700 geógrafos con ciertas aptitudes, digamos, para poder ser viable. ¿Qué pasa? En Canadá había creo que menos de 50 personas calificadas para hacer ese trabajo. Entonces, tipo, tenían que importar a 650 profesionales de afuera para poder llevar adelante el proyecto. Entonces se encuentra con este personaje, George Tomlinson, que le dice, no, pará, desarrollemos un estándar y diseñemos un proceso para informatizar todas estas planchetas de papel que vos tenés y todos los procesamientos posteriores los hacemos a través de computadoras. Bueno, nada, una inversión multimillonaria, pero le dieron bola a este tipo y empezaron a hacer estos mapas, que hacerlos a mano hubiese sido complejísimo, y así se diseñó el primer sistema de información geográfica. Este tipo diseñó casi todos los estándares que se usan hoy. Digamos, muchas de las bases de los sistemas de información geográfica siguen siendo en base a la tesis doctoral de George Tomlinson. Roger Tomlinson, perdón. Entonces, en efecto, este tipo fundó después una empresa que se llama Esri, que es uno de los líderes, digamos, del tema del procesamiento y de la gestión de información geográfica. Entonces, recapitulando un poco, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos puede llegar a servir un sistema de información geográfica? Bueno, en principio y lo más básico, digamos, que incluso está antes acá de visualizar datos, es guardar información, es almacenar registros de algún tipo que nos sirvan para después poder reutilizarlos. Van a ver, por ejemplo, que cualquier municipio ya hoy por hoy guarda toda su información referida a la ciudad en un sistema de información geográfica, qué sé yo. Habrán entrado alguna vez al Infomapa de la ciudad de Rosario. Bueno, eso es un SIG. Y la municipalidad guarda ahí todo, o en realidad exhibe, ¿no? Pero el Infomapa es la interfaz que lo muestra, ¿no? Pero todos los datos de las actividades que va haciendo, que yo el parcelario, los índices urbanísticos, todo tipo de trámite, las multas de tránsito, todo tiene, no sé si vieron una multa de tránsito alguna vez, la multa de tránsito tiene asociada una dirección, que sería el lugar donde se hizo esa multa, y eso está almacenado en una base de datos que es geográfica. ¿Por qué? Porque tiene una dirección que dice dónde está. Es otra forma, poner una dirección en lugar de un par de coordenadas es otra forma de espacializar la información, porque ¿no? le otorga un lugar específico en donde está ese dato. Entonces, lo primero sería guardar información, lo segundo sería visualizarla, por ejemplo, a través del Infomapa o del mecanismo que sea. Construir modelos. Un modelo, digamos, es una estructura que representa cierto tipo de fenómeno. A través de modelos lo que podemos hacer es realizar después interpretaciones o representaciones más complejas del mundo real. Y también permiten combinar datos de distinta naturaleza y realizar acciones de análisis espacial, que básicamente, por ejemplo, es lo que hizo John Snow, el médico este que hablábamos, británico, que combinó dos datos, el de las fuentes de agua potable y las muertes por caso de cólera, y mediante la combinación de esos datos entendió que había una correlación espacial y pudo empezar a controlar ese problema. Entonces ahí volvemos. ¿Qué pasa?
al tener estos datos informatizados, lo que podemos empezar a tener es la posibilidad de tener procesar muchísimo volumen de información o establecer multicriterios, digamos. A lo mejor podemos relacionar muchísimas variables distintas, no solo dos, sino que a lo mejor podemos tener análisis multicriterio donde tenemos, no sé, 10, 15, 20 variables distintas, y ahí empezamos a interpretar ciertos fenómenos a través de eso. Fíjense, bueno, acá hay una descomposición en capas de distintas cuestiones. A lo mejor todos estos tipos de datos distintos están en una sola base de datos espaciales. Entonces, yendo más a lo práctico, nos puede servir para crear mapas, visualizaciones de información, acceder a distintos tipos de información, hacer operaciones de análisis espacial, o crear aplicativos, por ejemplo, para que una persona pueda acceder o beneficiarse de esa información. Por ejemplo, Uber, o Pedido Ya, o el navegador de Google Maps, Waze, no sé, Rappi, qué sé yo, hasta Netflix nos da distinto contenido, o nos permite o nos niega el acceso a cierto tipo de contenido según a dónde estamos parados. Bueno, yendo un poco a lo más específico. ¿Qué pasa? Para que todo esto sea viable, hay que respetar ciertas estructuras, o más o menos hay ciertos estándares, digamos, que van reglando, digamos, cómo se guarda o cómo se produce toda esta información. Y básicamente hay dos grupos muy grandes, que son gráficos raster. Los gráficos raster son básicamente mapas de bits, imágenes, en otras palabras. Es decir, una foto. O puede ser una foto, o puede ser una imagen que no necesariamente sea una foto, pero que en cada píxel tiene un valor que representa una información. Básicamente, a lo mejor cada uno de estos píxeles representa la temperatura, entonces yo sé que este píxel de acá blanquito, no sé, son esos 32 grados centígrados que nosotros habíamos dicho. En los datos raster, normalmente pueden ser de color. Normalmente, dependiendo del color, va a representar o una cuantía, es decir, un valor dentro de una escala numérica, o un tipo de dato, qué sé yo. A lo mejor en un mapa de bits sabemos que el color azul es agua y el verde es vegetación. O en este caso, por ejemplo, que es una imagen de radar, el tono de gris de cada píxel indica un valor entre un 0, entre un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, los datos raster son imágenes que después tienen otra característica muy importante, que es la resolución espacial. ¿Qué es la resolución espacial? Es cada píxel, que nosotros sepamos cada píxel, qué medida tiene en el mundo real, ¿tá? Por ejemplo, no sé, el Instituto Geográfico Nacional tiene imágenes de radar hechas en aviones que tienen una resolución espacial de 15 por 15 metros. Entonces nosotros, si consumimos una de esas imágenes, sabemos que cada píxel, cada cuadradito, mide en el mundo real 15 metros por 15 metros. ¿tá? Entonces, dependiendo un poco para qué vamos a usar nosotros la información, tenemos que ver si nos puede llegar a servir o no. Por ejemplo, si nosotros tenemos un raster, tenemos que analizar el suelo construido, que se llama la ciudad de Rosario. Y la resolución espacial de nuestra imagen es 300 por 300 metros. Y estamos hablando de que vamos a ver entre 2 y 3 manzanas de resolución por cada píxel. Entonces esa información no nos va a servir. En cambio, si nosotros lo que vamos a analizar es, qué sé yo, cómo
cómo está la humedad del suelo en el campo, en un campo, bueno, a lo mejor ahí sí esa resolución espacial es suficiente para analizar la cantidad de humedad que tiene un determinado suelo. Que más adelante vamos a ver un poco eso. Y el otro grupo grande son datos vectoriales. Los datos vectoriales no son ni más ni menos que dibujo hecho con AutoCAD, con cualquier programa de dibujo vectorial que yo con Illustrator, pero con la diferencia de que acá conocemos con precisión a dónde está la coordenada de cada vértice de este plano. Digamos, si yo agarro esta manzana de acá, yo voy a saber en qué coordenadas tiene cada uno de esos 4 vértices. Un tema respecto a los datos vectoriales es que, por cómo funcionan el almacenamiento de datos en los sistemas informáticos, no se pueden mezclar datos de distinto tipo en una misma base de datos. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo en un mismo archivo, por decirlo de una forma, de información geográfica, no puedo mezclar geometría de tipo punto, geometría de tipo línea y geometría de tipo polígono, ¿sí? O sea, yo voy a tener un archivo con mis puntos, un archivo con mis líneas y otro archivo con mis polígonos. Los polígonos siempre están cerrados, si no son líneas. Y esto, bueno, lo que tiene además los gráficos vectoriales es que se pueden almacenar en bases de datos, digamos, no necesariamente son un dibujo representado como un archivo DWG de AutoCAD, por ejemplo, sino que este mismo plano yo lo podría almacenar en forma de texto o de binario en una base de datos. Entonces, eso hace que sea mucho más eficiente y que ocupe muchísimo menos espacio que una imagen raster, ¿no? Que es una foto que ocupa un montón de espacio. Entonces, para que se entienda un poco la diferencia entre un dibujo vectorial y un dibujo raster, lo que decía antes, fíjense, este sería lo que tenemos que representar en el mundo real, y fíjense, en una imagen raster sería una foto, un mapa de bits con un tamaño de píxel determinado, y acá el color de cada cosa me indica de qué entidad, cuál es su contraparte en el mundo real. Entonces fíjense que los píxeles verdes están haciendo referencia a los arbolitos, los píxeles estos más rositas están haciendo referencia a esta construcción, y los píxeles de color gris están haciendo referencia a este camino que está acá. Ahora, fíjense lo que pasa, como mi resolución espacial acá está limitada, fíjense que la representación de mi camino acá es como que se va rompiendo. Entonces, más o menos yo sé que entre todos estos píxeles que están pintados de gris, pasa este camino, digamos, con no tanta precisión. En cambio, en un stack de gráficos vectoriales, yo podría tener 3 archivos acá, 3 capas distintas, una de puntos, en donde se pueden indicar cuáles son los árboles, una de tipo línea, en donde yo puedo indicar con mucha precisión el eje de este camino, con todos estos puntitos, y un polígono cerrado, en donde puedo representar exactamente los límites de esta casa, con mucha más precisión que en un gráfico de tipo raster. ¿Se entiende la diferencia? Se usan, las dos cosas se usan con muchísima intensidad, no es que uno sea superior al otro, digamos, hay que ver en virtud de lo que nosotros precisemos, digamos, cuál es lo que más nos conviene. O incluso a veces, dependiendo de nosotros lo que tengamos que hacer, vamos a tener disponible información en una forma o en otra. Entonces, muchas veces lo que pasa es que vamos a trabajar con lo que tenemos a mano. Esto es más o menos lo mismo. Representaciones en los 3 tipos de geometrías vectoriales posibles. Pero acá entra otra cuestión, y es que, a diferencia del dato raster, en donde yo puedo tener un atributo en cada píxel, por ejemplo, acá el color me indica el significado, yo en los dibujos vectoriales puedo tener además atributos.
¿Qué son los atributos? Son datos extra o información extra asociada a estas entidades. Entonces, por ejemplo, yo en cada punto de estos, que me indican que hay un árbol, puedo tener además la latitud y la longitud, por ejemplo, que son dos atributos que me indican la posición de este dato, y además puedo tener más atributos como por ejemplo la altura, que me va a indicar cuál es la altura de cada uno de estos árboles, el diámetro, podría tener, qué sé yo, una variable categórica que me diga cuál es la especie, podría tener otro dato que me diga cuál es la edad, podría tener otro dato que me indique si ese árbol tiene una enfermedad o no, podría tener otro dato que me diga si es perenne o no, qué sé yo. Entonces, así, podría tener todos los datos que me resulten relevantes. ¿Está? Acá en esta capa de tipo línea, que me indica el curso de este río, podría tener el calado máximo de la longitud, qué sé yo, podría tener la altura en determinada fecha. Podría tener, no sé, una medida del caudal, etcétera. Lo mismo acá, qué sé yo podría estar monitoreando la crecida, digamos, de este lago, y podría ir registrando en sucesivos registros, podría ir registrando la superficie en kilómetros cuadrados que tuvo en distintas fechas. Son posibilidades que nos dan los datos vectoriales. Y acá entonces hablamos un poco de lo que son los modelos de datos. El modelo de datos es, en un dato vectorial, digamos, el diseño o la selección de qué datos vamos a guardar nosotros en función de cuál es nuestro interés. Y acá vuelvo un poco sobre esto o pongo un ejemplo muy sencillo, qué sé yo. A lo mejor la Secretaría de Patrimonio, qué sé yo, la Dirección de Patrimonio de la Municipalidad de Rosario tiene un registro siempre del mismo ejemplo, pero bueno, que me acuerdo, de las luminarias públicas. Y a lo mejor el tribunales, qué sé yo, el Ministerio de Seguridad de la provincia también tiene un registro de las luminarias públicas, pero ¿qué pasa? Las dos entidades tienen intereses distintos. A lo mejor a Patrimonio le interesa saber esas farolas públicas, luminarias públicas, qué estado de conservación tienen, quién fue el proveedor, qué tipo de lámpara tienen, qué intensidad lumínica entregan, en qué fecha se hizo el reemplazo de la lámpara, qué sé yo. A lo mejor entonces tiene un interés más relacionado a un registro histórico, de conservación o de prestación de ese aparato. En cambio, a lo mejor el Ministerio de Seguridad le interesa conocer datos más relacionados con la seguridad pública. Por ejemplo, en qué momentos estuvieron apagados, o si la intensidad lumínica es suficiente, o cuál es la densidad de esos puntos. ¿A qué voy con esto? Que dependiendo un poco cuál sea el interés del que produce o almacena esos datos, se va a formar un modelo de datos u otro, digamos, va a elegir qué guarda en relación a eso. Entonces, volviendo acá, a lo mejor respecto a estos árboles, qué sé yo, a uno le interesa guardar cuál es la altura de ese árbol y a otro le interesa guardar, qué sé yo, cuándo fue podado. Entonces, dependiendo de eso, cada dato geográfico va a tener ciertas características u otras. Entonces, bueno, nos vamos a encontrar con eso. En efecto, nosotros en el ejercicio, no sé si se acuerdan de la semana pasada, que nosotros respecto al parcelario, que nosotros lo agarramos como viene, como nos lo entrega la municipalidad en su repositorio oficial de datos geográficos, le agregamos 5 variables que nos interesan a los efectos de desarrollar el ejercicio, que son el uso que tienen esas parcelas, desagregado en 3 categorías de uso, la cantidad de pisos, la cantidad de viviendas, la cantidad de puertas, la cantidad de acceso vehicular.
son 7 datos, perdón. Entonces, como a nosotros nos interesan esos datos para después relacionarlos con análisis posteriores, nosotros definimos ese modelo de datos para desarrollar este ejercicio. O sea, le agregamos los datos que nos interesan. Después muchas veces también la municipalidad lo que hace es guardar un montón de datos que a lo mejor no le interesa nada guardar, pero está bueno tenerlos porque puede llegar a resultar útil en algún momento. Qué sé yo. No sé, van a ver que hay datasets, después un poquito más adelante vamos a ver que hay un montón de información disponible de acceso público, y hay datasets que tienen una cantidad de datos absurdos, digamos, que vos decís, esto para qué está acá. Bueno, posiblemente lo guardan porque en algún momento a lo mejor es útil. Cuando este tipo de sistemas se usan para almacenar información, muchas veces mejor que sobre y no que falte, digamos. Ahora, ¿qué pasa? Relacionar información a la superficie de la Tierra no es nada sencillo, digamos. Y para eso se necesita... Saben que la Tierra en realidad no es redonda, ni tampoco tiene sección elíptica, digamos. La Tierra tiene una forma que se le dice geoide, porque en efecto no tiene una forma muy definida, y no solo que no tiene una forma definida, sino que la forma de la Tierra cambia constantemente. Entonces, para relacionar información a la superficie de la Tierra se necesita lo que llaman sistemas de referencia. Los sistemas de referencias no vamos a indagar en demasiada forma en esto, pero básicamente es todo el andamiaje matemático, un montón de ecuaciones matemáticas que permiten relacionar un dato numérico, que en cierta forma es abstracto, a una contraparte real, digamos, que es algo que está en la superficie de la Tierra. Y los sistemas de referencia se valen de marcos de referencia, y los marcos de referencia son precisamente la materialización de esos sistemas de referencia en la superficie de la Tierra. ¿Qué significa materialización? Fíjense que acá abajo dice la palabra monumentación, y es porque precisamente la materialización de los marcos de referencia es construir algo físico, tangible, en la superficie de la Tierra, de lo cual conocemos en un sistema de referencia con muchísima precisión cuáles son sus coordenadas y sus velocidades. ¿Por qué dice coordenadas y velocidades acá? ¿Por qué? Tenemos una terna de coordenadas, tenemos una coordenada de latitud, una coordenada de longitud, y tenemos una altura. Y aparte, sabemos un vector de velocidad. ¿Qué significa un vector de velocidad? Que sabemos cuánto se mueve ese tiempo en el tiempo. ¿Está? Porque estos puntos fijos se mueven a razón de milímetros por año. Entonces, bueno, a los efectos de cuestiones de ganar precisión, estas cuestiones son muy importantes. Nosotros no nos vamos a meter mucho con eso, pero está bueno saber que la superficie de la Tierra está constantemente en cambio, está constantemente cambiando, y por eso, además de tener una terna de coordenadas, los marcos de referencia y los sistemas de referencia tienen que conocer cómo van moviéndose esos puntos que están monumentados en la superficie de la Tierra. Y esto está acá, y acá sí vamos a algo que es más importante, que son los sistemas de proyección. ¿Qué pasa? Todo muy lindo, tenemos sistemas de referencia y marcos de referencia, digamos, que son puntos fijos en la Tierra, que nos permiten después saber dónde están las cosas, pero nosotros necesitamos ver eso en un plano, necesitamos verlo en una pantalla o en un papel. Entonces necesitamos una forma de proyectar eso que está en el mundo real, digamos, que está en 3 dimensiones y de forma dinámica, en un papel o en una pantalla. Necesitamos poder desdoblarlo, por decirlo de una forma. Entonces, precisamente las proyecciones cartográficas son mecanismos para ayudarnos a hacer eso. Hay 2 tipos, uno son las geocéntricas y otros son las proyectadas. Ahora vamos a avanzar sobre eso, pero acá para que se entienda bien, tenemos distintas formas de proyección. Fíjense, esto es como si
supónganse que esta esfera de acá es la Tierra, digamos, que es lo que nos interesa representar en un plano, y la forma de proyección sería poner una lámpara en el medio, que esta lámpara emita un rayo de luz que intersecte cada uno de estos vértices que están acá dibujados y que nosotros dibujemos la sombra de ese vértice sobre un papel que tenemos enrollado alrededor. ¿Está? Entonces después lo que hacemos es cortar este cilindro de papel y desplegarlo en un plano. ¿Está? Y ahí vamos a tener proyectado esta esfera en una representación plana. ¿Está? Entonces, esto es muy parecido a lo que hacían en geometría descriptiva, digamos. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a tener que elegir, no lo vamos a hacer nosotros, pero en virtud de lo que necesitemos representar o de cómo necesitemos compartir información, vamos a tener que elegir qué sistema de proyección vamos a usar para que esa información nos resulte eficaz a los efectos de lo que tengamos que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un análisis de algo que suceda más cerca de acá del ecuador de esta esfera, fíjense que este tipo de proyección que se llama Mercator, y ahí a lo mejor en la escuela primaria cuando iban a comprar los mapas políticos pedían un mapa Mercator. Mercator fue el personaje que diseñó, digamos, este tipo de proyección. Nos va a resultar muy útil para observar fenómenos que estén acá cerca del ecuador, que es este, pero a medida que nos alejamos del ecuador vamos a tener una deformación cada vez mayor. En efecto, estas tres franjas que están acá representadas en la esfera son exactamente iguales en distancia. Entonces fíjense que nosotros a medida que nos alejamos del ecuador vamos perdiendo calidad, digamos, respecto a la representación en la esfera. Y así hay distintos tipos de proyección, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, vamos a elegir. Por ejemplo, estas proyecciones planas suelen usarse para representar cosas que están en los polos. Y acá, para que se entienda mejor lo que les estoy diciendo, tenemos a la misma persona representada, digamos, en un plano con distintos sistemas de proyección. Fíjense, entonces, si nosotros acá lo que nos interesa es analizar el ojo de esta persona, a lo mejor nos conviene usar esta representación Miller, donde está más conservada la representación del ojo de esta persona, y a lo mejor si nos interesa, qué sé yo, analizar acá el cráneo, bueno, nos conviene usar esta proyección que se llama Hill. Sistema de proyección hay, no sé si millones, pero miles seguro. ¿Por qué? Porque cada instituto geográfico o empresa o lo que sea que necesita hacer algo en un territorio, en un momento de la historia, desarrollaba su propio sistema de proyección para poder hacer su cartografía, digamos, de la forma más afín a su necesidad. Entonces hay cientos o miles de sistemas de proyección. Hay dos grupos muy grandes. Uno son los geocéntricos, que básicamente tienen dos coordenadas en latitud y longitud, y puede llegar a tener una coordenada en altura, que representan el geoide en una esfera, o sea, proyectan el geoide en una esfera. Este tipo de sistema de coordenadas es el más común para hacer intercambio de información. Por ejemplo, las coordenadas esas que yo metí en Google Maps, Google Maps trabaja con este sistema de proyección. Y generalmente los archivos que ustedes puedan encontrar en repositorios de datos públicos van a estar en este sistema de proyección. Y después tenemos los sistemas proyectados, que por ejemplo son el Mercator, que básicamente es lo que dijimos antes, es una proyección sobre una superficie cilíndrica o una fracción de una superficie cilíndrica, y es la apertura de eso. Acá, en la diferencia de los sistemas proyectados, es que los sistemas proyectados, en lugar de usar un mapa así
una sección así muy grande de mapa, se usan para analizar únicamente una franja de todo del fenómeno real, digamos, de la Tierra que se esté visualizando. Y acá entonces lo que sería es que nosotros en una proyección Mercator únicamente utilizaríamos una franja que está acá cerquita del Ecuador, porque el resto ya están todas muy deformadas. Y en las proyecciones Mercator, en realidad lo que se hace es utilizar lo que se llama un Mercator transverso, que es básicamente lo mismo que el Mercator, pero el cilindro, en lugar de su eje tenerlo en paralelo al eje de la Tierra, lo acostaron y lo que hicieron es ir sacando como una feta de un ancho determinado, que son 1,5 grados para cada lado, 1,5 grados geográfico, y fueron rotando este cilindro, entonces tenemos una representación de cada feta con bastante precisión. La diferencia de las coordenadas proyectadas es que se les indica un meridiano central, digamos, que indica cuál es el eje de esta feta, y a partir de ahí tenemos tantos metros para la derecha y metros para la izquierda. Y acá hay una diferencia fundamental, y es que en un sistema geocéntrico las coordenadas están expresadas en grados, minutos y segundos, y en un sistema proyectado las coordenadas están expresadas en metros. Y eso es mucho más accesible. Por ejemplo, si nosotros tenemos que medir la superficie de una parcela, qué sé yo, o de un campo, es muy difícil y mucho más impreciso usar unidades de medida en grado, minuto y segundo, digamos. Nadie sabe acá cuánto es un grado, y yo no me acuerdo, la verdad. Entonces ahí lo que hacemos es recurrir a un sistema de coordenadas proyectado donde podemos utilizar unidades conocidas o más fácilmente manejables. Acá está toda la división en fetas de la proyección Mercator transversa. Nosotros, dependiendo de dónde estemos trabajando, vamos a tener que elegir cuál es la banda que vamos a usar. Por ejemplo, acá en Rosario vamos a usar la banda 20 y la sección H. Entonces, este va a ser nuestro sistema de coordenadas. O, en el caso de Argentina, el Instituto Geográfico Nacional hizo un refinamiento de la proyección Mercator transverso, digamos, y definió otro sistema de coordenadas para Argentina, que está clasificado según esta codificación, que se llama EPSG 5347. EPSG es una entidad que se ocupa de, yo le dije que hay miles de sistemas de coordenadas. EPSG es una entidad que se ocupa de mantener como una especie de índice y de seguimiento, de estandarización de todos los sistemas de coordenadas que hay en el mundo. ¿Está? Que básicamente significa European Petroleum Survey Group, y es una entidad que formaron muchas empresas petroleras a los efectos de tener las cartografías muy estandarizadas y muy fáciles de acceder para hacer explotación de petróleo. Nos dejan esto que es útil, digamos, después para otras disciplinas. Y POSGAR 2007 POSGAR significa Posiciones Geográficas Argentinas, es el marco de referencia del Instituto Geográfico Nacional. Son los puntos conocidos que hay distribuidos en Argentina, que se usan para mantener el sistema de referencia que se usa en Argentina y para mantener el sistema de coordenadas que se usa en Argentina, que es este que se llama Gauss-Kruger. Gauss-Kruger es como ese refinamiento del Mercator transverso que se usa acá en Argentina. Y Argentina se divide acá en 7 bandas, que son estas de acá. Entonces acá lo mismo, nosotros si vamos a analizar la ciudad de Rosario, por ejemplo, sabemos que nos conviene usar la faja 5 de la proyección Gauss-Kruger. La faja 5 de la proyección Gauss-Kruger está contenida en este estándar EPSG 5347. Y acá ya, este numerito que está acá es ya la denominación del
la sección de carta topográfica del Instituto Geográfico Nacional. Eso ya es para cuando uno busca información específica de nivel cartográfico, ¿no? Acá me corrijo, la banda Gauss-Kruger son 3 grados para cada lado del meridiano central, no es 1,5. Bueno, avanzando un poco. Si alguno tiene una duda, avisen, esto un montón. A lo mejor no estoy siendo claro o tienen una duda y me interrumpen. ¿Qué pasa? La información geográfica, al ser un estándar para guardar información, se puede utilizar mediante 1.000.000 de interfaces distintas. ¿Qué sería la interfaz? ¿Con qué programa nosotros accedemos a esa información para utilizarlo o lo que sea, ¿no? Bueno, básicamente hay 1.000.000 de programas distintos y del mismo modo que nosotros vamos acomodando esto según nuestra necesidad, nosotros elegimos una interfaz en función de nuestra necesidad. QGIS es el que vamos a usar nosotros en el curso y es como el más popular por 2 sencillas razones. Una es que es de código abierto y entonces es gratis y accesible, está todo el tiempo siendo actualizado y está medio como un estándar, como que el estándar más accesible. Son 3 razones, no 2. La segunda razón es que prácticamente lee cualquier formato de información gráfica o le tirás con cualquier cosa y QGIS la abre, entonces como que es muy, muy receptivo en ese sentido. Como que la comunidad que lo desarrolla todo el tiempo le va agregando funcionalidad para abrir cualquier tipo de dato. Entonces eso está bárbaro porque se pueden empezar a mezclar datos de distintos orígenes y tipos, sin problema. Y la tercera es que tiene 1.000.000 de plugins, de programitas que se le pueden agregar encima con funcionalidades específicas. Y esto es muy común, por ejemplo, qué sé yo, que una entidad pública necesite una funcionalidad específica que no tiene el programa en la versión base. Entonces lo que hace es, en lugar de ir a una empresa que le cobra un montón de plata para acceder a una funcionalidad, es agarrar un grupo de programadores y desarrollar esa funcionalidad. Y la desarrollan y después la dejan pública. La dejan accesible para todo el mundo. Eso es re común. O incluso hay gente que maneja nomás, lo hace por motivación propia o por una necesidad propia, que desarrolla un subprograma de este QGIS o un plugin y lo pone a disposición de todo el mundo. Entonces hay un repositorio de plugins que es enorme y agrega mucha funcionalidad, que después lo vamos a ver. Y después hay otro tipo de interfaces. ArcGIS es el programa de Esri, que es la empresa que fundó Roger Tomlinson, el tipo que diseñó todos los estándares. Es un programa que es pago, pero que tiene una potencia increíblemente grande. Después, qué sé yo, hay esta interfaz que se llama Global Mapper, que está más enfocada en el consumo de mapas. Está Transcad, que es una interfaz GIS que está muy, muy especializada en modelización de transporte público. Digamos, ya tiene, digamos, todas las rutinas y todos los procesos estadísticos para poder meterle datos geográficos referidos a transporte público y para poder modelizar o simular movimientos de oferta y demanda de transporte público. O de transporte de cargas también, por ejemplo. Después está GBSIG. GBSIG está casi en desuso ahora, pero fue un SIG muy importante en la popularización de los sistemas de información geográfica. Esto se desarrolló en España fundamentalmente, y en Argentina se usó muchísimo porque en un momento hubo mucho intercambio académico entre Argentina y España, e intercambio a nivel gubernamental para popularizar la adopción de sistemas de información geográfica, sobre todo en entidades públicas, y es un poco como el abuelo del QGIS, porque era más o menos de dominio público y en un momento fue muy popular. Y después está, por ejemplo, PostGIS, que es un GIS que se usa a nivel de base de datos, que ni siquiera se ven las cosas, digamos. Esto procesa datos directamente sobre tablas. Después,
tipos de archivo o formas de almacenaje. Hay muchísimas formas, como les decía, de almacenar información geográfica. Una de ellas son archivos, digamos, que son archivos que tenemos en nuestras computadoras. Tenemos el más importante de todo, es el shapefile. Shapefile es el estándar para guardar información geográfica que diseñó Esri, y en efecto estuvo en su diseño Roger Tomlinson también, que es una forma de guardar información geográfica desagregada. ¿Qué significa desagregada? Que un mismo archivo de información geográfica está descompuesto en varios archivos. Cada uno de estos archivos tiene una parte de lo que es ese archivo, ¿no? Este SHP tiene las geometrías, sería el archivo de AutoCAD. Este DBF tiene la tabla que contendría todos los atributos que vendrían a ser la latitud, la longitud, la altura del árbol, todos los datos que dijimos que están asociados a esos atributos. SHX es el índice, que básicamente es lo que vincula todas estas cosas, y PRJ es otro archivo que almacena el sistema de coordenadas y cómo se relaciona con las entidades anteriores. Entonces, un shapefile necesita todos estos archivos para funcionar. ¿Qué ventaja tiene esto? Que al estar así descompuesto es muchísimo más rápido su procesamiento. Nosotros podemos procesar archivos con millones de registros y este formato de archivo es rapidísimo. Ustedes van a ver que el parcelario que les entregamos, en el archivo con la base para la fase de trabajo práctico, está en este formato. Y eso es porque también es por eso, porque tiene muchísima más rapidez y porque es mucho menos proclive a tener errores. Después hay archivos empaquetados que básicamente lo que tienen es todo esto metido dentro de un solo archivo, que sí son más cómodos para intercambiar datos, pero son mucho más lentos. Por ejemplo, KML es el estándar que tenía Google Earth, que es Keyhole Markup Language, significa esto. GeoJSON es un sistema de notación de objetos de JavaScript, que es un lenguaje de programación, que tiene componente geográfica, por eso tiene el geo acá adelante, que básicamente en un archivo de texto mete toda la información y los atributos. Entonces, como esto está, es un sistema de jerarquización de información, ¿no? Que en un mismo archivo están cada objeto, su geometría, su sistema de proyección, sus atributos asociados. Entonces se hace muy lento el procesamiento. O sea, es muy cómodo para intercambiar información, pero es muy lento. O por ejemplo GPX, que es el estándar de los sistemas GPS. Los GPS registran la información en este mecanismo que se llama GPX, que rara vez se van a encontrar con información en este formato, pero puede llegar a pasar. Y después tenemos archivos vectoriales sin atributos geográficos, que pueden ser de XF o de WG, que si bien no tienen la componente geográfica, nosotros con esto lo que podemos hacer es, conociendo el cero, dónde está el cero, digamos, del sistema de coordenadas, y en qué sistema de proyección está producido uno de estos dibujos, con esos datos ya podemos saber luego en qué posición de la Tierra está cada uno de los vértices de lo que esté dibujado en un DWG. Ya es un laburo hacer eso, pero bueno, se puede llegar a hacer. Entonces, para recapitular un poco, digamos, ¿qué pretendemos hacer con todo esto en el ejercicio y cuál es la potencialidad? Bueno, tenemos un montón de datos, lo podemos ordenar y poner en una base de datos, lo podemos analizar y entender y darle significado a esos datos, que básicamente ahí es entender los atributos y la correlación espacial, y los podemos representar en forma visual y podemos explicar una historia con eso, contar una historia, hasta que básicamente la idea va a ser esa, digamos, en el análisis subsecuente de lo que vamos a producir en este ejercicio, es que ustedes empiecen a usar esa información, esos datos geográficos, y a relacionarlos con otras cuestiones para empezar a interpretar fenómenos o hacer un relato, digamos, de qué es lo que podemos visualizar en virtud de tener esos datos, ¿no? Y ahora sí les muestro medio rápido algunos ejemplos de qué se puede hacer con esto. Ya les mencioné algunos. Esto es bastante autorreferencial, por una cuestión práctica, digamos, porque me sirve
hacerlo así porque les puedo contar más sobre las particularidades de esto. Yo, en mi desenvolvimiento profesional, uso esto todos los días, así que tengo mucha información para mostrarle. Esto lo pongo acá porque es divertido verlo en realidad más que nada. Este es un estudio que hicimos en 2016, si mal no recuerdo, con un grupo de voluntarios. Yo trabajaba en el ente de transporte, en el ente de la movilidad acá de la ciudad de Rosario, era responsable del área de movilidad activa. Y entonces hacíamos mucha actividad de planificación de infraestructura y demás. Y lo que hicimos fue convocar un grupo de voluntarios y le pusimos un GPS en su bici. Y lo que hicimos fue mapear todos los viajes que hacían estas personas. Entonces van a ver ahora que ahora a las 6 de la mañana empiezan a moverse. Y básicamente este estudio lo que buscaba era ver si estas personas usaban o no la infraestructura ciclista y más o menos cómo se distribuían esos viajes, en qué horario se producían esos viajes y demás. Entonces lo que hicimos fue juntar información durante 20 días, si no me equivoco, esto es un solo día, de todos los viajes que hicieron estas personas. Y después lo que hicimos con eso fue unos mapas de calor, en donde podíamos ver si en algunos lugares había mayor agrupación de ciclistas y demás. Y por ejemplo encontramos que en este grupo de voluntarios había un sesgo de género, por ejemplo, de que los varones tendían a usar mucho menos la infraestructura que las mujeres. Entonces empieza a ver cómo, porque a ver, voy un poquito para atrás, digamos, todo esto en definitiva lo que nos va a servir es para entender procesos que suceden en el territorio y eventualmente para tomar decisiones de proyecto, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, acá observamos que hay una enorme concentración de viaje en Boulevard Oroño y en Boulevard Oroño no hay infraestructura ciclista. Entonces, por alguna razón los ciclistas eligen circular por ahí, a merced de que a lo mejor en términos de seguridad vial uno percibe que es mucho peor la situación, que por la medida que tiene la calle esa, te dan muchas más situaciones qué sé yo, de seguridad vial que no son deseables. Esto después progresó un poco, les voy a mostrar otra cosa, que es otro tipo de GIS. Fíjense, este pedazo de código acá, esto es un script, que es básicamente un GIS, que está escrito por línea de código, que todos los meses, yo ahora trabajo para una empresa que implementa sistemas de bici pública y hace consultoría de transporte. Esto es un script que todos los meses busca todos los viajes que se hicieron en un sistema de bici pública determinado y produce este mapa de calor que indica la intensidad de uso del espacio público. ¿Está? Entonces, este, por ejemplo, el de la ciudad de Mendoza, y fíjense que tiene una concentración de uso muy grande acá, cerca del centro, y yo si empiezo a hacer zoom, puedo ver dónde está la concentración de uso. No sé si conocen Mendoza, esta es Aristide, que es como la calle más turística. Este es el Parque San Martín, por acá arriba está el Campo de la Gloria. Entonces fíjense que acá podemos ver que tiene un enorme componente recreativa el sistema de bici pública, digamos, que se usa mucho de forma recreativa turística. Y después, por ejemplo, todo este recorrido que se ve acá, que va norte-sur, es la ciclovía más importante que hay en la ciudad de Mendoza, digamos, en el Gran Mendoza, que es una ciclovía que va desde acá arriba, todo acá para el sur, y que vincula un poco todo es como un recorrido que se usa mucho por personas que van a trabajar, digamos, van desde el sur a laburar desde Godoy Cruz, por ejemplo, hasta Mendoza, y vuelven todos los días. Entonces, bueno, qué sé yo, acá pueden comprobar que esta infraestructura que hicieron para los ciclistas se está usando muchísimo, y a lo mejor, que yo, tiene sentido en virtud de eso mejorarla o hacer una obra ahí, o qué sé yo, a lo mejor interpretar por qué se están cortando los viajes acá en este punto. A lo mejor si siguen esta ciclovía para arriba, pueden vincular este punto acá con este y pueden facilitar
alguna cuestión de accesibilidad, qué sé yo. Entonces, bueno, nada, esto es un GIS que funciona por línea de código, digamos, no tiene interfaz. Esto todos los meses en un servidor se ejecuta este programa, busca la información en una base de datos y produce este gráfico y lo entrega para que, además, teniendo este gráfico todos los meses, se puede ir viendo cómo a lo mejor la variable temporal influye en la distribución de esta demanda. Es decir, a lo mejor, que en efecto es así, la estacionalidad influye sobre el modo en el que se usa, la intensidad en la que se usa el sistema de bici y a dónde se usa y a dónde no. Básicamente, a lo mejor si hace frío, los viajes son más cortos, entonces los tramos de infraestructura que se usan son más chiquitos o se concentran más en otros lados. ¿Qué más? A ver. Esta es una captura del Infomapa, que es lo que les decía antes. Fíjense que a través del Infomapa pueden acceder al repositorio de información geográfica de la MUNI, que les da información sobre el parcelario. Y esto es muy importante, por ejemplo, si un día un cliente les pregunta, le dice que tiene un lote en el centro que quiere hacer un edificio, ustedes tienen que venir acá, buscar cuáles son los índices urbanísticos de esa parcela, y en virtud de eso pueden empezar a ver qué se puede construir ahí y cómo se puede explotar, digamos, ese lote, digamos, que al inversor le va a interesar sacarle el jugo, digamos, el máximo jugo posible a ese lote. Y bueno, ustedes tienen que venir acá para ver, qué sé yo, las características urbanísticas de esa parcela, dónde está el centro de manzana, a qué normativa tienen que ir qué normativa tienen que ir a observar. Después, por ejemplo, acá en el Infomapa también están los planos de mensura generalmente, si están digitalizados, entonces ya pueden acceder a través de esto a los planos de mensura y demás. Después, bueno, este es un ejercicio que hice hace mucho, que básicamente, esto es para mostrarles un poco que hay un montón de información disponible que pueden acceder y utilizar a discreción. Este es un planito que hice con información pública del Ministerio de Energía, del Ministerio de Producción de la parte de energía de la Nación, que registra todos los pozos de extracción de petróleo que hay en el país y les pone como atributo, por ejemplo, la profundidad que tienen y si es extracción de tipo fracking o es convencional. ¿Está? Entonces, con eso armé esta representación que indica la profundidad de cada pozo petrolero que hay. Bueno, esto es una localidad que se llama Pico Truncado. Se puede conocer la profundidad de cada uno de estos pozos y, por ejemplo, si es extracción de tipo fracking o extracción de tipo convencional. Acá están clasificados los rojitos, son fracking, habrán oído hablar de lo que es el fracking, y la convencional son pozos de petróleo por bombeo nada más, digamos, no tienen ruptura de subsuelo. Después les muestro esto, que fue un ejercicio que hice en el posgrado, que básicamente acá lo que buscamos fue conocer una serie de tiempo, es decir, a través del tiempo, cómo se fueron urbanizando las localidades suburbanas de la ciudad de Rosario. Y acá, por ejemplo, a la derecha, ¿se acuerdan que yo les dije que los datos raster, esto se hizo todo con datos raster, que los datos raster tienen una resolución espacial? Entonces, la primera validación fue esa. Fíjense que en la imagen de abajo yo tengo una resolución espacial bastante más grande que en la de arriba, y que con la imagen de arriba, o sea, a mí lo que me interesaba en este ejercicio era buscar a dónde había edificaciones construidas, digamos, dónde había casas, por decirlo de una forma abreviada. Entonces, con esta resolución, o sea, yo lo que necesitaba era que la resolución espacial del raster sea del orden de una edificación. Porque si el píxel era demasiado grande, la información que iba a tener con ese píxel no me iba a permitir ver en detalle, con suficiente detalle, dónde hay edificación y dónde no, con el grado que yo pretendía. Entonces, fíjense que acá abajo
sí, la resolución espacial ya me permite distinguir cada casita como una unidad única de información. ¿Se entiende? Entonces, esto se hizo con información de un grupo de satélites que se llaman Landsat, que es del Servicio Geológico de Estados Unidos y que es información pública también. Se pueden consumir de forma abierta, y ahí vamos a avanzar sobre otra cosa, que es que en general las imágenes de tipo raster que más se utilizan son imágenes satelitales, y que además de una resolución espacial, tienen otros dos tipos de resolución. Una resolución temporal, que es el periodo de barrido que tiene cada satélite, que básicamente es cada cuántos días el satélite me hace una foto del mismo lugar. ¿Está? Entonces, por ejemplo, los satélites Landsat de la NASA, digamos, del Servicio Geológico de Estados Unidos, tienen una resolución temporal de 16 días. Cada 16 días hacen una foto exactamente del mismo lugar. Entonces yo puedo ir cada 16 días siguiendo un fenómeno a través del tiempo. ¿Está? Y tienen otra cosa que se llama resolución espectral, que es, estos satélites funcionan midiendo el reflejo del Sol sobre la superficie de la Tierra. Y la resolución espectral es la capacidad que tiene ese satélite de distinguir cuánto se refleja la radiación del Sol en cada banda del espectro electromagnético. No sé si se acuerdan de Física 1, que hay un espectro electromagnético que nos clasifica las ondas electromagnéticas según su longitud de onda, ¿verdad? Entonces, cuanto más pueda distinguir este satélite en bandas espectrales, se llaman, más análisis subsecuentes voy a poder hacer yo con esa imagen. En efecto, cada una de estas imágenes de satélite tiene muchas bandas espectrales. En definitiva, son muchas fotos del mismo lugar, que cada foto me indica la cantidad de radiación del Sol que se reflejó en una banda espectral. Y yo, por ejemplo, mezclando o interpretando la cantidad de radiación que se refleja en cada banda, puedo clasificar a dónde hay suelo construido y a dónde no. ¿Está? Entonces, esta es la identificación de las firmas espectrales de un objeto construido, que básicamente sería, yo lo que puedo identificar es, cuando hay una casa, cuál es el patrón de reflejo que tiene de la radiación solar en las distintas bandas del espectro electromagnético. Entonces, después, haciendo una discriminación de todo lo que tiene ese patrón de reflejo de radiación, yo puedo discriminar la identificación de partes construidas. ¿Tá? Entonces acá se ve, con un algoritmo que tardó muchísimo tiempo procesar y demás, en un momento determinado, utilizando un dataset específico de este satélite, puedo identificar todos estos puntitos son entidades construidas, digamos, que son edificaciones. Y entonces, si yo repito este proceso en un determinado periodo, digamos que esto fue cada 2 años, fíjense que yo puedo ir mostrando cómo se fue densificando la construcción en el área suburbana de la ciudad de Rosario. Y esto, si yo soy muy metódico, digamos, y uso una metodología que esté bien refinada, digamos, y bien probada, que es representativa, digamos, lo puedo hacer con mucha precisión. Entonces, bueno, este fue el resultado a nivel gráfico de cómo se fue densificando entre 2013 y en 2021, perdón, y acá ya puedo obtener datos numéricos. Por ejemplo, puedo ver cuál fue el incremento cada 2 años de la superficie construida en hectáreas por cada distrito. Entonces, no sé, fíjense que Funes, entre 2013 y 2015, creció un 83% de superficie construida, que es una barbaridad, digamos.
Y acá, bueno, yo empezaba a poner en juego otras hipótesis, por ejemplo, que justo este periodo donde estos dos distritos, Funes y Roldán, tuvieron una explosión en la superficie construida, fue cuando estuvo vigente el Procrear. Entonces, bueno, ahí también se pueden empezar a utilizar esta herramienta para medir, por ejemplo, el impacto de ciertas políticas públicas. Está que nosotros muchas veces lo que nos va a interesar es diseñar o medir, diseñar políticas públicas y después ir midiendo cuál es el impacto que tiene esa política pública, ¿no? En definitiva, acá es otorgar crédito a la vivienda y cuál es el efecto que tiene. Después habría que ver, es mucho más difícil, digamos, pero qué impacto tuvo dentro de la ciudad de Rosario. Fíjense que acá siempre Rosario está excluido. ¿Por qué? Porque las edificaciones en Rosario necesitan otra firma espectral para ser clasificadas. Entonces yo con la misma metodología no podía analizar la parte suburbana que la parte interior de Rosario. Por otro lado, como hay muchas edificaciones en altura en Rosario, el dato, digamos, sería representativo respecto a la pisada, pero no sería tan representativo en respecto a la densidad residencial, por ejemplo. Bueno, que acá tampoco lo es, pero hay muchísimas menos edificaciones en altura. Este dato es mucho más representativo en ese sentido. Y bueno, estas son todas representaciones gráficas, digamos, de eso. Y después les muestro dos o tres cositas más rápidamente, que ya hay un par que no son mías. Por ejemplo, respecto a esta cuestión de la parte de la periodicidad, este es un ejercicio que muestra la idea es mostrar en una misma comparativa la crecida del río. ¿Se acuerda que hubo una sequía muy importante en 2020? Fíjense que si yo me muevo, estoy utilizando imágenes de Copérnicus, que es otra constelación de satélite que es de la Unión Europea, que tiene una resolución temporal muchísimo más grande y una resolución espacial muchísimo más grande y una resolución espectral mucho más grande que Landsat. Copérnico hace una foto cada 5 días del mismo lugar, y la resolución espacial también es más chica y creo que tiene como 13 bandas del espectro electromagnético, una cosa súper desagregada. Fíjense que yo acá en un simple slide puedo comparar la misma imagen entre 2019 y 2020. Creo que era 2019 y 2020. ¿eh? Sí. Esto es julio, a la izquierda es julio del 2019 y a la derecha es julio de 2020. Fíjense cómo la cantidad de agua que hay en el suelo es muchísimo menor. Todo el delta está mucho más seco. Y después otro ejercicio que hay muy similares, ¿se acuerdan cuando estaban los incendios en las islas? Bueno, haciendo un proceso matemático sobre algunas bandas espectrales de fotos satelitales, se puede ver dónde se quemó suelo. Entonces, si nosotros tenemos cada 5 días una foto satelital, fíjense que acá se ve hasta el humo, ¿no? De un incendio. Si cada 5 días tenemos una imagen satelital con este nivel de calidad, podemos seguir prácticamente en tiempo real cómo van avanzando un incendio. Entonces esto básicamente lo que hacían era eso, era cada 5 días corrían este proceso y marcaban con color rojo a dónde se había quemado suelo. Nada, esto se hace también con información que es pública. Se accede a este proyecto llamado Copernicus, que usa unos satélites que se llaman Sentinel y que cada 5 días nos da una imagen. Se puede ir prácticamente en tiempo real siguiendo cierto tipo de proceso. Después les muestro que es un trabajo del CONICET, que es una interpretación del censo, del último censo que se hizo, y que está por radio censal identificado el índice de calidad de vida. Esto nos puede permitir ver,
por ejemplo, zonas de mayor vulnerabilidad. Acá está explicado qué es el índice de calidad de vida y demás. No voy a abundar, pero acá lo que nos interesa es básicamente, fíjense que en nuestra área de estudio, que es por acá, tenemos como indicado que hay un índice de calidad de vida muy bueno en todo, entonces que es como muy homogéneo. Acá habría que ver, digamos, cómo esto está agregado a nivel de radio censal. Posiblemente nosotros acá en la puntita tendríamos que tener como un índice de calidad de vida un poquito menor, pero bueno, los radios censales son así, digamos, agregan información en esta superficie, en esta porción de territorio. Y estos son ni más ni menos que una base de datos georreferenciada. Y el último que les muestro, creo, es este gráfico, que lo hice yo para una consultoría para la ciudad de Guayaquil, y básicamente lo que muestra es el sistema de transporte de colectivos y cómo es la carga y descarga de pasajeros. Necesitamos mostrar de una forma muy accesible cómo se distribuía el ascenso y descenso de pasajeros, y armamos este plano que nos muestra con colorado los descensos y con verde los ascensos. Entonces vemos que hay como una carga muy grande por acá en el sur y una descarga muy grande acá en el centro, y que acá en el norte se dan ambos fenómenos. Este fue un trabajo bastante largo porque la información que nos dieron estaba muy sucia, entonces hubo que producir mucha información derivada, ¿no? Cada una de estas barritas es una parada de colectivo. Después, bueno, en virtud de este estudio, lo que hicieron fue proponer una troncal nueva por acá y otra por acá, ¿no? Que entiendo que ya está implementada. Entonces, esto lo hice el año pasado, ¿no? Creo que lo hice el año pasado. Sí, el año pasado, principio de año. Así que bueno, hasta ahí, creo que hasta ahí. Ah, no, y les voy a mostrar dos cosas. Una es la IDERA, que IDERA es la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina, que es una entidad que se ocupa de procurar la estandarización de información geográfica en todas las entidades públicas y privadas que quieran adherirse a IDERA en el país. Pero básicamente lo que les da IDERA es un índice de todas las entidades públicas que otorgan información geográfica. Y fíjense la cantidad de entidades que tienen repositorios de información abiertos, ¿no? Que esto es, qué sé yo, a lo mejor a ustedes les toca laburar en Catamarca y, qué sé yo, y les sirve tener un mapa productivo por alguna razón. Bueno, pueden venir acá y buscar en este repositorio un montón de información que va a haber disponible de acceso público, qué sé yo, o la Municipalidad de Santa Fe, qué sé yo, acá. Fíjate que no está Rosario acá. Rosario medio que abandonó el Infomapa, está bastante abandonado en este momento, hace unos años, así que está bastante para atrás en ese sentido. Así que bueno, este link después yo lo comparto, está buenísimo, y después les voy a mostrar cómo se hace para cargar. Capaz que hoy, antes de terminar la clase, les muestro cómo se hace para cargar en el QGIS estos repositorios. Esto significa, WMS significa que entrega información de tipo raster, y WFS significa que entrega información de tipo vectorial, para que lo tengan en cuenta, digamos, que dependiendo del tipo de trabajo que ustedes tengan que hacer, les va a servir uno u otro recurso. Y después lo último era, bueno, la página del Instituto Geográfico Nacional, que es importantísima, porque también tiene, a ver, debe estar acá en IDERA, a ver. ¿No está? Bueno, no está. Nico, perdón, ¿y la de datos abiertos de Rosario nombraste? Porque nombraste Infomapa, pero datos No, no la anoté, no la nombré. porque está buena esa. Sí, está muy desactualizada también, pero bueno, acá tienen
Rosario tiene es raro que no esté en Idera, eso es signo del abandono que tiene. Hay una página acá que se llama Datos Rosario, que tiene un montón de datos públicos. Fíjense que es dato nacido vivo 2023, o sea, 2024 sé que no nació nadie. Y que tiene una parte que son datos geográficos. A ver, datos abiertos, si abren acá datos abiertos, entran en un catálogo que tiene un montón de información georreferenciada, qué sé yo. Por ejemplo, a ver, no sé, por centro, vamos a buscar salud, qué sé yo. Qué sé yo, están en estadísticas vitales y acá les dicen en qué está el tipo de datos. CSV es un tipo de dato tabla, digamos, esto sería un Excel. Entonces es más difícil de utilizar, pero qué sé yo, hospitales y centros de salud, GML. GML, por ejemplo, es un formato empaquetado, qué sé yo. A ver, vamos a descargarlo. Y ahora después lo abrimos. Y a ver si dice, bueno, fíjense, se actualizó en octubre del 2023. Vamos a guardarlo y después lo abrimos. Bueno, para Bueno, ser del 2023 no es tan viejo. Estamos acostumbrados a... No, pero hay otras cosas que yo, por ejemplo, a ver, vamos a buscar transporte público. Transporte escolar y habilitado. Bueno, fíjense que hay una cantidad de parada de transporte, recorrido de transporte urbano de pasajeros. También, octubre de 2023. Esto es viejísimo, por ejemplo, porque el recorrido de transporte cambia todos los meses. Pero bueno, hay veces que hay que trabajar con... No acompaña la dinámica de movimientos y modificaciones que tiene la ciudad, que tienen este tipo de datos. Hay veces que hay que trabajar con los datos que hay, digamos, así, y uno puede optar por actualizarlos o trabajar como está, aunque eso es parcelario. Esto, por ejemplo, que es súper útil, creo que está como parcelas. Ahí están, todas las parcelas por sección catastral de la ciudad de Rosario. Uno accede acá y descarga la que le sirva. En efecto, yo para armar la base del relevamiento que estamos usando, busqué las parcelas acá. Porque normalmente es el dato más actualizado. ¿Qué pasa? El Infomapa, como está muy viejo, no permite descargar la información, solo permite visualizarla. Entonces, hay que entrar por este lado. Bueno, y el Instituto Geográfico Nacional también tiene una serie de geoservicios. Hay acá fíjense que hay un recurso acá que se llama CAPASIG, y hay acá 1.000.000 de cuestiones que se pueden bajar, qué sé yo. Fronteras, límites internacionales, hitos, gobiernos locales, áreas, departamentos, los límites oficiales del país, por ejemplo. Si necesitan acceder a los límites oficiales del país o de las provincias, bueno, lo tienen que buscar acá, porque esta es la entidad oficial que hace esto, ¿está? Entonces fíjense que acá está provincia, cómo quieren, les ofrece 4 formatos para descargarlo. Qué sé yo, vamos a bajarlo en GeoJSON, que es más lento, pero como no es tanta información, y usted le pone acá descargar capa, y en un momento ahora me lo va a descargar. Bueno, fíjense que lo que les decía antes, GeoJSON es un formato texto. Entonces ven que acá está todo este texto, que son las provincias del país. Cada uno de estos corchetes es un vértice de una provincia, de los límites de una provincia. Vamos a ir para atrás. Los GeoJSON, como los navegadores lo leen como lo leen como texto, hay que descargarlos a mano. Bueno, ahora no puedo, qué sé yo. Bueno, vamos a bajarlo en otro formato. Lo descargo como KML. Lo tiro acá en el escritorio. Bueno, eso, nada. En general está bueno cuando tienen que hacer un laburo o algo, buscar qué información es disponible, porque hay una cantidad de información tremenda disponible y muy abundante, tanto de Argentina como de afuera. Entonces está re bueno. Después más adelante también vamos a ver, por ejemplo, cuando ustedes van a
a trabajar en un lote que no tienen los niveles, por ejemplo, que a lo mejor tienen que diseñar una casa en Córdoba, y no tienen un plano de niveles. Pueden ir acá al Instituto Geográfico Nacional, descargar una imagen de radar y armar las capas, las curvas de nivel de un terreno que tienen ustedes por la suya, digamos, con información pública. Y con un nivel de resolución altísimo además, así que eso después algún día lo vamos a ver, porque puede llegar a ser útil. Bueno, no sé si quieren cortar 3 minutos y nos metemos con el tema del ejercicio. ¿Les parece? Muy importante que estemos enfocados en la segunda parte porque ya es como vamos a hacer el data entry, digamos, la carga de datos en nuestro GIS y ya también podemos ir evacuando algunas dudas que haya respecto al relevamiento y demás. Así que listo, eso.